Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el último sistema implicado en la función de relación, que es la función que estamos viendo ahora mismo antes de pasar a la función de reproducción. Hemos visto ya, con este sería el tercer sistema implicado en esta función de relación. Recordad que empezamos viendo el sistema nervioso, que está implicado en la captación de estímulos, en la coordinación o la interpretación de la información que viene de esos estímulos por parte de los receptores y la elaboración de órdenes que se enviaban a unos órganos concretos que eran los efectores, que recordad que eran los músculos, pero que podía ser también el sistema endocrino, que es el segundo sistema que hemos visto dentro de la función de relación, que recordad que está formado por un conjunto de glándulas que estaban repartidas en distintas partes del cuerpo, recordad tiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, hipotálamo, las gónadas, los testículos, los ovarios, etcétera. Pues finalmente vamos a ver un sistema que también está implicado de alguna forma en la función de relación, es decir, en la interacción que realiza el ser humano con el entorno que lo rodea, que es el sistema inmunitario. Vamos a empezar viendo primero qué es la inmunidad. La inmunidad está relacionada con la capacidad que tiene el ser humano de protegerse de agentes externos que se encuentran en el exterior del cuerpo y que pueden producirle algún tipo de daño. Nosotros sabemos, por lo que hemos estado viendo en esta función de relación hasta ahora, que el ser humano tiene la necesidad de relacionarse con su entorno. Es una de las cosas por las cuales se puede considerar un ser vivo, porque se relaciona con el entorno, pero no podemos negar que en ese entorno hay distintos organismos que pueden ser perjudiciales. Y el cuerpo humano, no solo el cuerpo humano, sino el cuerpo de muchísimos otros organismos, han desarrollado estrategias para protegerse de esas estructuras que pueden ser nocivas. A esos microorganismos, porque generalmente suelen ser microorganismos, organismos muy pequeños, microscópicos, que pueden causarnos alguna enfermedad, enfermedades de cualquier tipo, se les denomina en conjunto patógenos. Un patógeno es cualquier agente que, yo digo, generalmente es un microorganismo, una bacteria, un virus, un protozoo, que puede causar una enfermedad de cualquier tipo. Ahí tenéis representado en el dibujo pues, distintos tipos de patógenos, bacterias, virus, hongos y parásitos. En el caso de las bacterias, de los virus y de los hongos, existen muchísimas especies, tanto de bacterias como de virus como de hongos, que no son patógenos, es decir, no producen enfermedad. De hecho, la inmensa mayoría de las especies de cada uno de esos tres tipos de agentes no son patógenas. Solo unas cuantas son las que producen enfermedades. En el caso de los parásitos, la mayoría de ellos sí que producen algún perjuicio al hospedador, que es al individuo, el organismo que lo está alojando en ese momento. Para protegernos de los patógenos, de esos organismos que pueden producirnos enfermedades, pues el cuerpo humano posee una serie de barreras que todos conocéis. Esas barreras defensivas son las siguientes. Pueden ser barreras naturales, son barreras entre comillas siempre, que impiden el paso de los patógenos, de los microorganismos al interior del cuerpo. La barrera natural más conocida por todos y la primera que se encuentra un microorganismo antes de entrar en el cuerpo es la piel. La piel tiene una serie de características que impiden, en la mayoría de los casos, que los microorganismos la atraviesen y pasen al interior del cuerpo. Hay otra barrera que es el sistema inmune o sistema inmunitario. Cuando hablamos de sistema inmune y sistema inmunitario estamos hablando de la misma cosa, que se pone en marcha cuando esas barreras naturales, generalmente la piel, u otro tipo de barreras naturales que veremos un poquito más adelante, fallan, por la razón que sea. Hay microorganismos que son capaces de atravesar esas barreras, porque no hemos hecho una herida en la piel, por ejemplo, la herida es una vía de entrada fantástica para bacterias, para virus, etcétera, etcétera. Pueden entrar a través también de las mucosas, de la boca, de la nariz, etcétera. Pues una vez que los microorganismos han atravesado esas barreras naturales, primeras que se encuentran en el cuerpo humano, debe haber otro mecanismo de defensa en el cuerpo que ataque a esos patógenos. Esto es el sistema inmune. Y ahora vamos a ver, en este tema, vamos a ver cómo funciona ese sistema inmune, por qué está formado ese sistema inmune, cuáles son las células que forman parte de ese sistema inmune y cómo actúan. Aquí tenemos en esta gráfica algunas de las barreras naturales que presenta el cuerpo para evitar de alguna forma el paso de los microorganismos al interior. Si lo vemos de izquierda a derecha tenemos el sudor. El sudor es una secreción que se libera al exterior de la piel, que tiene un pH más o menos ácido y que de alguna forma impide
que los microorganismos se desarrollen durante mucho tiempo en la superficie, a no ser que tengan características de adaptación especial para permanecer en la piel con ese pH. Ahí tenemos también los cilios. Los cilios son una especie de pelillos que existen en el interior de las vías respiratorias y que también impiden o intentan dificultar que los microorganismos accedan al interior del cuerpo por esas vías respiratorias. Tenemos también las glándulas sebáceas, que sabéis que producen grasa, que se deposita sobre la superficie de la piel y que la impermeabiliza, es decir, dificultando que los microorganismos entren al interior. Y ahí también al final ya lo que serían las secreciones ácidas del tubo digestivo, del estómago, sobre todo, que lo que hacen es impedir que un microorganismo que haya podido entrar por la boca y que llegue al estómago siga su camino más adelante en el tubo digestivo, porque generalmente no son capaces de aguantar el pH tan ácido que hay en el estómago gracias a esas secreciones gástricas. Bien, vamos a empezar viendo esas barreras naturales de las que hemos hablado y después ya más adelante hablaremos del sistema inmune. La primera línea de defensa frente a patógenos son estas barreras naturales de las que hemos hablado. Aquí podríamos diferenciarlas en barreras físicas, por ejemplo la piel, de la que hemos hablado, esos cilios que se encuentran en el tubo respiratorio, en las vías respiratorias, el mismo mucus o moco que hay en las vías respiratorias, en las fosas nasales y en la garganta, en el esófago, en el interior, recubriendo esas vías respiratorias. Esa especie de moco también retiene partículas que pueden incluir a agentes patógenos. La propia cera del oído, que se forma en el oído, tiene una finalidad defensiva, impidiendo que los microorganismos puedan penetrar al interior del cuerpo por el canal auditivo. Todo esto serían barreras físicas, pero existen también barreras químicas. Esas barreras químicas podrían ser, por ejemplo, lo hemos dicho antes, el pH del estómago. En el estómago se vierten ácidos, sustancias ácidas que sirven para realizar la digestión, pero que también impiden que puedan proliferar, que puedan crecer ahí en el interior o sobrevivir en el interior del estómago patógenos, bacterias, virus, etcétera, etcétera, debido al pH tan bajo, tan ácido que hay dentro del estómago. Las propias enzimas antibacterianas que se encuentran en las lágrimas, en la saliva, en el semen, es decir, en muchos de los fluidos corporales hay enzimas cuya función es romper o destruir bacterias, romper la membrana plasmática, la pared bacteriana y por lo tanto destruir esos patógenos antes de que puedan penetrar en el cuerpo por los ojos, en el caso de las lágrimas, por la boca, en el caso de la saliva o por los genitales, en el caso del semen. Pero hay otro tipo de barreras, aparte de las barreras físicas, las barreras químicas, que es lo que nosotros denominamos las barreras biológicas. Y aquí entrarían en juego unos microorganismos que realmente son bacterias, en la mayoría de los casos, que conviven con nosotros tanto en la superficie de nuestra piel, como en nuestro intestino, en el interior de nuestro intestino, en los genitales también, sobre todo en el caso de las mujeres, y que constituyen lo que se conoce como la flora microbiana. Si nos referimos expresamente a la del intestino, pues hablaremos de flora intestinal. Si nos referimos a la de la vagina, sería la flora vaginal, y si nos referimos a los microorganismos que recubren la superficie de la piel, pues hablaremos de la flora dérmica. Esos son microorganismos muy beneficiosos para nosotros y que nos protegen de otros microorganismos patógenos que puedan proceder del exterior. Y os pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros en el intestino tenemos una gran cantidad de microorganismos, de bacterias que forman parte de esa flora intestinal. Si por vía alimentaria ingerimos alguna bacteria que sea patógena, al llegar al intestino se va a encontrar con una gran cantidad de bacterias que son buenas para nosotros y que nos van a defender de ella, van a acabar con ella de forma rapidísima. Por eso esa flora intestinal tiene una gran importancia, es muy importante que mantengamos una flora intestinal adecuada, correcta, rica y suficiente para poder acabar o para poder combatir de forma efectiva esos patógenos que pueden entrar de una forma u otra. Aquí tenemos alguna imagen, esto sería el epitelio respiratorio, esos cilios de los que os hablaba, esa especie de pelillos de borde en cepillo que además segregan moco que retiene a las partículas que pueden ser patógenos o no en ese mucus y que suelen ser expulsados al exterior muchas veces por un reflejo de tos, por un estornudo,
etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una representación de lo que sería el interior del intestino delgado, esas microvellosidades, recordad que vimos que formaban parte del intestino delgado, y esas estructuras que aparecen ahí de distintos colores que serían bacterias, que serían parte de la flora intestinal. ¿Vale? Tenemos bacterias de distintos tipos, bacilos, cocos, de distintos colores que formarían en su conjunto eso que nosotros hemos denominado la flora intestinal. Bien, vamos a hacer una especie de ejercicio, resumen, repaso para empezamos a ver ya el sistema inmune, ¿vale? Los microorganismos generalmente se encuentran con unas barreras naturales que pueden ser físicas, químicas, biológicas, que le impiden la entrada en el interior del cuerpo, pero hemos dicho ya que puede ser que esas barreras sean salvadas o que sean traspasadas por esos microorganismos por distintas razones. En este caso ya entra en juego, entra en funcionamiento lo que nosotros conocemos como el sistema inmune. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? El sistema inmune ataca a bacterias, a virus, a parásitos, a pequeños gusanos que nos pueden producir enfermedades. ¿Y cómo lo hace? Pues reconociendo a esas partículas como extrañas. Esto es fundamental. Parece una simpleza, pero no lo es. Para que el sistema inmune ataque a una célula que está dentro de nuestro cuerpo, primero tiene que distinguir si esa célula es nuestra o no es nuestra, o procede del exterior. Porque si pudiese atacar de forma indiscriminada a cualquier tipo de célula, podría atacar a células propias de nuestro cuerpo y eso producirnos una enfermedad también. Eso no sería razonable. Pero ocurre, ya veremos que hay enfermedades en las cuales el sistema inmune ataca a nuestras propias células. Pero un sistema inmune que funciona bien, lo que hace es atacar a partículas extrañas. Lo primero que hace es distinguir entre lo propio y lo extraño. Aquí tenemos en este dibujito una preparación de sangre, todos esos circulitos que se ven ahí de un color rosita claro son glóbulos blancos, perdón, glóbulos rojos, y eso que aparece justo en el centro, un poquito más grande, con un color rojito un poquito más oscuro, con el núcleo bien marcado, eso sería un glóbulo blanco. ¿Vale? Ya veremos que los glóbulos blancos son los principales, los elementos principales del sistema inmune. ¿Vale? Existen distintos tipos de glóbulos blancos, también recordad que se les llamaban leucocitos, y cada uno está especializado en atacar a distintos tipos de patógenos. Aquí tenéis en el dibujito, en la imagen de la derecha, los distintos tipos de leucocitos que existen, los neutrófilos segmentados, los callados, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos, quedaros con el nombre del linfocito porque son uno de los más importantes. Pues estos glóbulos blancos o estos tipos de glóbulos blancos están en la sangre y tienen como función, de una forma u otra, atacar a células que entran dentro del cuerpo y que son reconocidas como extrañas y por lo tanto que nos pueden producir una enfermedad. La pregunta que ahora surgiría, ¿cómo reconoce un glóbulo blanco algo que es propio de algo que es extraño del cuerpo? Bien, la respuesta es la siguiente. En la superficie de todas las células, de todas, hay moléculas identificativas, una especie de DNI celular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todas las células de los organismos llevan la misma identificación, las mismas moléculas en el exterior. Por lo tanto, nuestros glóbulos blancos reconocen perfectamente cuáles son las moléculas identificativas de nuestras células corporales, mientras que no son capaces de reconocer las moléculas identificativas que aparecen en la superficie de partículas extrañas. ¿Qué hacen los leucocitos? Los glóbulos blancos son capaces de saber si esas moléculas que están en la superficie de una célula determinada pertenecen al organismo en cuestión, a nosotros o no. Cuando estas partículas que reconoce el glóbulo blanco, el leucocito, las reconoce como extrañas, a esas partículas extrañas, a esas moléculas extrañas se les denomina antígenos. Si un antígeno sería una molécula o un trozo de una bacteria, un trozo de un virus o una proteína de un virus, una proteína de una bacteria, que nuestros glóbulos blancos reconocen como extrañas, como algo que no forma parte de nuestro cuerpo y que por lo tanto habrá que atacarlo. Aquí tenemos la imagen, unas bacterias, un antígeno, vuelvo a repetir, puede ser una bacteria entera,
un fragmento de la bacteria o incluso una sola proteína. Cualquier cosa que pueda ser identificada como extraña por nuestro sistema inmune, por nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, se considera un antígeno. Ahora, una vez que se identifica una partícula como extraña, ¿cómo lo combate nuestro sistema inmunitario? ¿Qué es lo que hace con esa partícula extraña? Los leucocitos pueden atacar a los patógenos, a esas bacterias, a esos virus, a esos protozoos, a esos helmintos o gusanos, de distintas maneras, mediante distintos mecanismos. Lo más simple que pueden hacer es fagocitarlos. Fagocitarlos consiste en engullirlos directamente. Esto lo hacen un tipo de glóbulos blancos, que son los monocitos, se llaman monocitos y son bastante grandes. Lo que hacen es revolver a esa partícula de bacteria o a esa bacteria o a ese virus, engullirlo directamente y digerirlo. Esa sería la forma más simple de acabar con una partícula vírica, pero no siempre funciona. Otro mecanismo que utilizan los glóbulos blancos es, en vez de engullir esa partícula, es liberar sustancias, moléculas que puedan ser dañinas para ese patógeno, para esa bacteria, para ese virus, para ese protozoo. Esas sustancias pueden ser hormonas, pueden ser proteínas, pueden ser enzimas, ¿vale? Que son dañinas y que pueden acabar de una forma u otra con ese patógeno. Y la tercera forma, y esta es una de las más frecuentes y de las más efectivas, de las más específicas, además es liberando anticuerpos, que es una palabra que seguramente habréis escuchado y más recientemente. Hay un tipo específico de leucocitos, de glóbulos blancos, que son los que yo he citado antes, que os acordáis, que eran los linfocitos. Los linfocitos, concretamente los linfocitos B, ya veremos que hay otros linfocitos que son los linfocitos T, pero los linfocitos B liberan o producen unas proteínas específicas que se denominan anticuerpos. ¿Vale? Esos anticuerpos son unas proteínas que también se denominan inmunoglobulinas y esos anticuerpos lo que hacen es viajar por la sangre y por la linfa y reconocer antígenos de patógenos determinados y atacarlos. Eso es lo que hacen los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos, repito, por los linfocitos B. Esos anticuerpos son específicos contra determinados patógenos, se unen a su superficie y acaban con ellos. Aquí tenemos representado gráficamente, mediante este dibujo, a la izquierda del todo cómo sería el proceso de fagocitosis. Fijaros que eso que aparece, esa célula que aparece con el núcleo naranja sería un monocito. Esos dos bastoncillos azules serían bacterias y fijaros cómo en el dibujo de abajo ese monocito ya está empezando a engullir una bacteria y finalmente en el dibujo de abajo del todo pues ya se ha producido la ingestión total y esa bacteria después va a ser digerida y ha desaparecido ya de la circulación. En el caso de la columna de la derecha, aquí podéis ver cómo los linfocitos B, que son esa especie de células con forma también como de huevo frito, con un núcleo anaranjado, es capaz de reconocer a los patógenos, producir anticuerpos, que son esas moléculas que tienen forma como de Y. Esas moléculas, esos anticuerpos se unen a los patógenos, a las bacterias y las inactivan, las inutilizan. Esto sería la respuesta mediada por linfocitos B. Y finalmente, en la columna de la derecha del todo tenemos pues, otro tipo de células. En este caso podrían ser generalmente linfocitos T, que al reconocer a un patógeno producen sustancias que serían esas bolitas verdes, que podrían ser proteínas, enzimas, hormonas, que son dañinas contra esas bacterias y que terminan acabando con ellas. Son tres mecanismos distintos por los cuales distintos tipos de leucocitos, de glóbulos blancos, pueden atacar a organismos patógenos. Aquí tenemos en este dibujo una representación bastante buena de cómo se lleva a cabo un proceso inmunitario de defensa del organismo cuando se produce un fenómeno tan frecuente como por ejemplo que te pinchas con una aguja, ¿vale? Fijaros en el dibujo de la izquierda cómo se rompe la barrera física que es la piel y en esa aguja o en ese tornillo o en ese alfiler, ahí en la superficie pues puede haber bacterias, de hecho va a haber bacterias casi seguro y algunas de ellas pueden ser patógenas, ¿vale? Ahí vienen representadas como microbios o podrían ser generalmente bacterias, pero también podría ser un virus. Bien, pues cuando se ha roto esa barrera, que es la piel, esos microorganismos pueden llegar
a los tejidos más internos y ahí el cuerpo, nuestro organismo, tiene que reaccionar, ¿vale? Tiene que reaccionar de alguna forma para solucionar el problema. Y lo que hace, fijaros que una de las cosas que hace es dilatar los vasos sanguíneos. Es decir, los capilares sanguíneos que están por debajo de la piel se dilatan. ¿Para qué? Pues para facilitar que llegue más sangre a esa zona, porque con esa sangre van a venir glóbulos blancos que van a responder o que van a atacar a esos microbios. Esa dilatación de los capilares que se produce por debajo de la piel es lo que produce el enrojecimiento típico cuando tú te das un golpe, cuando te pinchas. Ese enrojecimiento de la zona se produce porque los vasos sanguíneos que están por debajo de vuestra piel se ensanchan para hacer llegar o para facilitar que llegue más sangre a esa zona. Y una vez que llega esa sangre a esa zona, van a llegar con ella pues esos glóbulos blancos que van a hacer la fagocitosis que hemos visto antes, que en este caso son los monocitos, esos macrófagos que lo que hacen es salir del capilar al tejido y engullir, fagocitar a esos microbios. Esa sería la primera respuesta que se produce. Después ocurrirían más cosas. Si eso no se soluciona mediante los macrófagos, mediante la fagocitosis, pues después tendríamos que entrar en otro tipo de respuestas inmunitarias. Pero esa sería la primera respuesta que lleva a cabo el organismo. Vamos a hacer aquí una con flecha muy simple para recordar, para repasar en qué consiste la fagocitosis, la liberación de anticuerpos y la liberación de sustancias dañinas para el patógeno. La fagocitosis, ¿en qué consiste? Pues básicamente en que un tipo de leucocitos, que he dicho que son los monocitos o macrófagos, introducen los patógenos en su interior y los degradan. ¿En qué consiste la liberación de anticuerpos? Pues en que los linfocitos B concretamente producen inmunoglobulinas o anticuerpos que atacan directamente a los patógenos. Y finalmente, la liberación de sustancias dañinas para el patógeno consiste en la liberación de hormonas, de proteínas y de enzimas por algunos tipos de leucocitos que atacan también o que degradan a esos organismos patógenos. ¿Cuáles son los órganos que forman parte del sistema inmune? Bien, los elementos del sistema inmune los podemos agrupar en dos tipos fundamentales. Los órganos linfoides primarios, yo ahí lo he abreviado como OL1, ¿vale? Y en ellos se van a formar y van a madurar las células defensivas. Estos órganos linfoides primarios son la médula ósea. La médula ósea está en el interior de los huesos. No confundir nunca, que hay mucha tendencia a confundirla con la médula espinal. La médula ósea, como su propio nombre indica, está en los huesos. No dentro de todos los huesos, generalmente está dentro de los huesos largos y de los huesos planos, como los del cráneo, por ejemplo, pero sobre todo los huesos largos, el fémur, es un hueso que tiene una gran cantidad de médula ósea, por ejemplo. Esa médula ósea está justo dentro del hueso, tiene un color rosa, un rosado, oscuro, rojo, y ahí es donde se forman todas las células sanguíneas. Pues bien, ahí se forman tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, y en ellas van a madurar los linfocitos B. Recordad que eran los linfocitos que iban a producir anticuerpos. Otro órgano linfoide primario es el timo. El timo lo vimos en el sistema endocrino, es una especie de glándula que se encuentra aquí a la altura del cuello, un poco por debajo, la parte superior del pecho, y en ella van a madurar los linfocitos T. Eso sería el timo, y médula ósea serán los órganos linfoides primarios. Existen unos órganos linfoides secundarios que son el bazo, que filtra la sangre, destruye los glóbulos rojos viejos cuando mueren para ser renovados por otros nuevos. Los ganglios linfáticos, que lo que hacen es filtrar la linfa y ponerla en contacto con las células inmunes por si hubiese alguna partícula extraña, algún patógeno que pudiera causar enfermedad. Y el tejido linfoide asociado a mucosas. Eso lo tenéis ahí, MALT, sería la abreviatura, las iniciales de ese tejido linfoide asociado a mucosas en inglés, ¿vale? Eso es tejido linfático que tiene leucocitos, glóbulos blancos, que se encuentra disperso por el organismo y cuya función es pues, estar entrando en contacto continuamente con la linfa para ver si encuentra alguna partícula o algún elemento extraño, algún patógeno que pueda causar enfermedad. Aquí tenemos representado en este dibujo la situación, la ubicación de esos órganos linfoides primarios y secundarios. Tenéis el timo ahí en la zona superior del pecho, el bazo, que está en una zona abdominal, lateral, en la zona lateral izquierda del abdomen. Los ganglios linfáticos están repartidos por todo el cuerpo, son esos puntitos verdes engrosados que aparecen por todo el cuerpo.
Y finalmente la médula ósea, que ahí os representa pues la médula ósea del fémur, que es la que os está señalando, que os aparece resaltada en rojo, pero arriba en el brazo derecho pues también aparece resaltado en rojo lo que sería la médula ósea, en este caso del húmero. Vamos a resolver este tipo test de forma muy rápida, ¿vale? Para repasar un poquito lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Cómo podemos clasificar los órganos del sistema inmune? En órganos linfoides primarios y secundarios. Recordad, médula ósea y timo, que son órganos linfoides primarios, y el bazo, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas, que serán los órganos linfoides secundarios. ¿Cuál es la función de la médula ósea? Pues la maduración de los linfocitos B, pero también la producción, la formación de glóbulos blancos y de glóbulos rojos, es decir, leucocitos y eritrocitos. ¿Y cuáles son los órganos linfoides secundarios? Pues en este caso el bazo y los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Cómo actúa el sistema inmune? Bien, existen dos tipos básicos de respuesta inmune. Hay primero una respuesta inespecífica. Una respuesta inespecífica, como su propio nombre indica, es la respuesta que lleva a cabo el sistema inmune, los glóbulos blancos, los leucocitos, atacando a cualquier tipo de patógeno sin discriminar qué tipo de patógeno es. ¿Vale? Por eso se denomina inespecífica. En cambio, aparte de la respuesta inespecífica, hay un segundo tipo de respuesta que es una respuesta específica. Esa respuesta específica la llevan a cabo un tipo de leucocitos concretos, que son los linfocitos, y que se especializan en combatir patógenos específicos. Es decir, cada linfocito solo va a atacar a un tipo de antígeno concreto, al de una bacteria concreta, al de un virus concreto, etcétera, etcétera. Eso sería una respuesta específica. Por lo tanto, los glóbulos blancos pueden atacar de una forma inespecífica, es decir, atacar a cualquier microorganismo en concreto, o bien atacar de forma específica a un organismo concreto. Como podréis comprender, la respuesta inespecífica es la primera que se lleva a cabo, pero es mucho menos efectiva que la respuesta específica, porque una vez que el cuerpo ya identifica el tipo de patógeno en concreto que lo está atacando, esa respuesta específica es mucho más efectiva, porque ese conjunto de células de linfocitos B va a empezar a producir anticuerpos concretamente contra ese tipo de organismo en concreto, contra esa bacteria, contra ese virus, contra ese protozoo. Esa respuesta inmune específica que llevan a cabo los linfocitos B se puede llevar a cabo a su vez mediante dos procesos y dos tipos de células, que ahora vamos a ver. Por eso hablaríamos de inmunidad celular e inmunidad humoral. ¿Vale? Cuando hablamos de inmunidad celular y de inmunidad humoral, estamos hablando de respuesta específica siempre. Veamos la inmunidad celular. Se encargan de ella un tipo de células de linfocitos, de glóbulos blancos, que son los linfocitos T. Los linfocitos T, recordad, lo hemos visto anteriormente, maduran en el timo. Se activan cuando una célula está infectada con un patógeno y lo que hacen es producir sustancias para combatirlo. Solo se activa ante patógenos que están en el interior de las células. ¿Vale? Esto es muy importante. Los linfocitos T son capaces de reconocer una célula infectada con un patógeno y producen sustancias químicas para acabar con ella. De esa manera acaban también con el patógeno. A eso se le llama respuesta inmune celular. ¿Vale? Bien. La inmunidad humoral sería aquella en la que los linfocitos B, en este caso, no los T, en este caso los linfocitos B, encuentran partículas o patógenos fuera de las células corporales, es decir, en la sangre, en los tejidos, y cuando estos linfocitos B se ponen en contacto con el patógeno en concreto, se especializan en uno de estos dos tipos de células. Esos linfocitos B se van a transformar o bien en una célula plasmática o bien en una célula de memoria. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Las células plasmáticas son un tipo de linfocitos B
que una vez que han reconocido a ese antígeno, a esa proteína o a esa bacteria, empiezan a producir anticuerpos que atacan a ese patógeno. Cada linfocito solo va a producir un tipo de anticuerpo que ataca a ese determinado antígeno. Estos serían las células plasmáticas, un tipo de células de linfocitos B que tienen como función producir anticuerpos contra un antígeno determinado. Pero esos linfocitos B también se pueden transformar después en células de memoria. Las células de memoria son linfocitos B que una vez que se ha producido un contagio por una bacteria, por un virus, por un protozoo, quedan en la sangre a expensas de que vuelva a producirse un contagio por el mismo microorganismo. De manera que si más adelante, meses después, un año después, 2 años después, se produjese un contagio por parte del mismo patógeno, tiene que ser el mismo, en nuestra sangre ya habría células B de memoria, ¿vale?, que serían capaces de responder muy rápidamente frente al contagio, porque ya nos ahorraríamos todos los pasos anteriores. Ya estarían ahí esas células de memoria que reconocen a ese patógeno en concreto y lo atacan directamente. Por extrapolarlo a la situación que estamos viviendo ahora mismo con los contagios por coronavirus, una persona, aunque se desconoce mucho todavía sobre cómo se genera la inmunidad en el caso del coronavirus, pero por lo que ocurre en prácticamente todos los casos de virus, las personas que hayan tenido o que se hayan contagiado por coronavirus han desarrollado una respuesta inmunitaria como la que nosotros estamos viendo hasta ahora y ya tienen en la sangre células de memoria contra ese coronavirus, de manera que si dentro de unos meses o dentro de un año entrasen en contacto de nuevo con el coronavirus, la respuesta defensiva sería mucho más rápida y seguramente no sufrirían los síntomas típicos del coronavirus. Se podría decir que ya han quedado vacunados contra ese coronavirus habiéndolo sufrido previamente. Por eso es que muchas personas que han sufrido una enfermedad vírica ya en su vida, por ejemplo la varicela, ya no la vuelven a sufrir otra vez porque han quedado en su sangre células de memoria contra esa varicela. ¿Qué ocurre? Que esas células de memoria no suelen durar siempre lo mismo en todos los casos, ¿vale? La inmunidad que suelen desarrollar los organismos frente a distintas enfermedades suele ser muy variable, puede ir de meses a años, incluso a toda la vida. ¿Vale? Aquí tenemos en esta diapositiva, vosotros la podéis parar y echar un vistazo lentamente para ver cómo se producen las células B de memoria y las células plasmáticas y cuál es la función de cada una de ellas, ¿vale? Fijaros bien que esas células B de memoria, esas células plasmáticas, surgen las dos a partir de la transformación de un determinado linfocito B que ha reconocido que ha estado en contacto con un patógeno. Y esas células de B de memoria y esas células plasmáticas tienen funciones diferentes la una de la otra. Vamos a hacer una especie de verdadero falso rápido para reforzar un poquito los contenidos que hemos estado viendo hasta ahora. La respuesta inmune se llama inespecífica cuando los leucocitos producen sustancias químicas para combatir al patógeno. Bien, esto es falso. La respuesta inmune se llama inespecífica cuando los leucocitos atacan al patógeno independientemente de su naturaleza, ¿vale? No hay especificidad ninguna a la hora de atacar al patógeno. La respuesta inmune específica la llevan a cabo los linfocitos. Esto es verdadero. Pueden ser linfocitos B o linfocitos T. La respuesta inmune específica se llama así porque la llevan a cabo específicamente los linfocitos B. Esto es falso, ¿vale? La respuesta inmune específica se llama así porque los linfocitos, que pueden ser los T o pueden ser los B, atacan específicamente a un antígeno determinado. La inmunidad humoral implica la producción de anticuerpos. Esto es verdadero. La inmunidad humoral implica la participación de un tipo de linfocitos B, que son las células plasmáticas que producen anticuerpos contra un antígeno determinado. Y finalmente la inmunidad celular es un tipo de inmunidad específica llevada a cabo por los linfocitos T. Esto es cierto. ¿Vale? La inmunidad celular se lleva a cabo por los linfocitos T de la misma manera que la inmunidad humoral es llevada a cabo por los linfocitos B. Vamos a ver rápidamente, ya terminando, un poco sobre la lucha contra las enfermedades infecciosas.
Bien, la medicina a lo largo de los siglos ha desarrollado una serie de estrategias o de mecanismos que nos han venido muy bien a los seres humanos para derrotar, en muchos casos, y para llevar de la mejor manera posible una gran parte de las enfermedades infecciosas que se conocen actualmente, provocadas por bacterias, por virus, por protozoos, etcétera, etcétera. La primera de ellas fue la vacuna, la aparición de las vacunas. Las vacunas son preparados que incluyen generalmente fragmentos del patógeno sobre el cual te quieren proteger. O fragmentos o el mismo virus o la misma proteína inactivada o solo algunas proteínas de ese virus o de esa bacteria, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace esa vacuna? Pues si a ti te quieren vacunar contra, pongamos un ejemplo, contra la rubeola, lo que te están inyectando con esa vacuna son fragmentos del virus de la rubeola. ¿Para qué? Para que tu sistema inmune reconozca esas partículas del virus de la rubeola y empiecen a producir una respuesta inmunitaria frente a esa rubeola. ¿Qué pasa? Que la rubeola que te están inyectando son partículas que no son completas, son virus atenuados o inactivados que no te van a producir la enfermedad, pero sin embargo sí van a desencadenar una respuesta inmunitaria, que es lo que se pretende. Una vez que se han producido células de memoria, células B de memoria en tu sangre frente a la rubeola como consecuencia de esa vacuna, si tú en un momento dado, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, entras en contacto realmente con el virus de la rubeola, tú ya tienes una legión, un ejército de linfocitos B de memoria en tu sangre que van a atacar directamente a esa rubeola y tú no vas a pasar la enfermedad. Porque esos linfocitos de B de memoria van a acabar con el virus antes de que empiece a demostrar síntomas. Ese es el mecanismo de funcionamiento de las vacunas, generar una inmunidad previa antes de que tú entres en contacto con el patógeno real. Hay otro mecanismo que son los sueros. Los sueros son preparados artificiales que contienen anticuerpos específicos contra ese patógeno en concreto. Esto se puede obtener de distintas formas, pero uno de los mecanismos más generales, más utilizados, es extraer suero sanguíneo de personas que ya hayan pasado la enfermedad. Una persona que ha pasado, seguimos con el ejemplo de la rubeola, si le extraen sangre, suero, el suero sanguíneo, en ese suero hay anticuerpos contra la rubeola. Pues si ese suero se le inyecta a otra persona, es otra forma de inmunizar a esa persona frente a la rubeola. Finalmente tenemos los antibióticos, que son sustancias que ayudan a destruir los patógenos para que nuestro sistema inmunitario los pueda eliminar. Quiero aquí hacer el inciso y el recordatorio de que los antibióticos son sustancias producidas por otros seres vivos, generalmente por hongos, otras bacterias, que lo que hacen es atacar exclusivamente a bacterias. Es decir, un antibiótico solo se utiliza para solucionar una enfermedad de tipo bacteriano, nunca viral. Una enfermedad vírica, una gripe, un resfriado, un coronavirus, no se va a curar nunca con un antibiótico porque los antibióticos atacan específicamente a bacterias. Vamos a terminar hablando de algunas enfermedades y de trastornos del sistema inmune de forma muy rápida. El primero de ellos son las alergias. Muchos de vosotros seguramente estaréis familiarizados con las alergias. La alergia no es más que la respuesta exagerada, esa sería la palabra, del sistema inmune frente a un determinado patógeno. O algo incluso que no lo es, pero que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario lo reconoce como tal. Por ejemplo, una partícula de polen, que es lo más frecuente. El polen no es un patógeno, no es una bacteria, no es un virus, no es un protozoo, no produce una enfermedad de forma natural, pero algunos cuerpos, algunos sistemas inmunitarios reconocen esas partículas de polen como sustancias extrañas a las que hay que atacar y se desencadena una respuesta exagerada que da lugar a los síntomas típicos de la alergia. Esos síntomas típicos de la alergia, el enrojecimiento, la vasodilatación, la dilatación en la contracción de las vías respiratorias, todo eso se produce a una respuesta defensiva del cuerpo frente a un patógeno que no existe en realidad, que es una partícula de polvo, que es una partícula de polen, etcétera, etcétera. La autoinmunidad. Mirad, hay un tipo de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes. Yo he hablado un poquito antes de ellas. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales el sistema inmune reconoce como extraño
o reconoce como extrañas células que son o que pertenecen a nuestro cuerpo. Un componente de nuestro propio cuerpo, puede ser una célula sanguínea, por ejemplo, es identificada por el sistema inmunitario como si fuese un invasor y empieza a desarrollar una respuesta defensiva para atacar a esas células. Claro, esto es un problema. Esto es un problema porque dependiendo del tipo de células de las que estemos hablando, pues se van a producir unos síntomas más o menos graves. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune muy típica en la cual los linfocitos T atacan a las vainas de mielina de las neuronas del propio hospedador, de la persona, del paciente. Entonces, esto sería una respuesta exagerada del sistema inmune propio contra células que son propias, que en este caso serían las neuronas. Otro ejemplo de autoinmunidad o de enfermedad autoinmune es el lupus eritematoso, ¿vale? Que es bastante frecuente también, que tiene síntomas también bastante desagradables. Lo podéis buscar información sobre los síntomas del lupus eritematoso.